el Señor, cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierra muy juntos están, porque el Señor ha venido acá. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios, y así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos acercamos al templo, al altar del Señor, para pedirle que nos siga acompañando en el camino de la vida y de la fe. Y lo hacemos al inicio de esta Eucaristía, pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad
Oremos. Ofrecemos esta misa en acción de gracias por el cumpleaños 57 de Ernesto Rodríguez y rezamos por el eterno descanso de Amparo Rodríguez. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: A ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. El mensaje de hoy se puede resumir en 3 ideas principales que orbitan alrededor de lo que tenemos como idea de Dios y del propio Evangelio o Buena Nueva de Jesucristo. Primero, se menciona en el Evangelio la corrección fraterna, pero hay otros 2 elementos que van unidos y los trataré de hilvanar de manera que podamos hallarle una mayor comprensión. Está la corrección fraterna, la oración y el perdón de los pecados. Pero vamos a la primera lectura, porque cada vez que un profeta habla, y sobre todo cuando la liturgia nos lo presenta en la primera lectura de la Eucaristía Dominical, el mensaje del profeta siempre va cosido, soldado con el Evangelio. Y hoy hemos escuchado el capítulo 33, un pedacito de Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? Uno de los 3 profetas mayores, junto con Jeremías e Isaías. ¿Qué significa profetas mayores o menores? Significa no que eran más altos o más grandes o más gordos, sino que según el mensaje profético, lo que escribieron, lo que transmitieron, lo que dijeron en nombre de Dios como oráculos, tiene una densidad mayor que, por ejemplo, el mensaje de Habacuc, Miqueas o cualquiera de los otros profetas menores, llámese Sofonías o lo que sea. Y también por la incidencia y el tiempo, la prolongación del tiempo cronológico de su mensaje y de su tiempo de vida en el pueblo de Israel. Es decir, la mayor incidencia la tendrá un papa, por ejemplo, como Juan Pablo II en la Iglesia, que gobernó 27, 28 años, creo, 27 años en la Iglesia. No Juan Pablo I, que gobernó la Iglesia en 33 días. Es decir, cuando usted lee algo que haya escrito Juan Pablo I, se encontrará con poquiticas cosas. Sin embargo, el volumen, por el tiempo de vida que tuvo de gobierno en la Iglesia de Juan Pablo II, San Juan Pablo II es mucho mayor. Encíclicas, exhortaciones apostólicas, viajes apostólicos a cuántos países, casi 200 países, algunos fue más de 2 veces. Es decir, cuando leamos a Ezequiel o a Isaías o a Jeremías, vamos a entender entonces que la importancia de su mensaje es mucho más hondo por la época en que vivieron y el mensaje que les tocó vivir. Ezequiel, en este momento que leemos este capítulo, está enfrentándose a la destrucción de su pueblo, de su nación. La invasión, no hay templo, no hay torre, no hay muralla, no hay nada. Y en este contexto
con este trasfondo, el Señor le dice a Ezequiel: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Que es un centinela, se puede traducir como la atalaya, una torre de vigía, desde donde se paraban los que cuidaban la ciudad para avistar desde la altura si venía algún peligro, tanto de personas, ataques, como de el clima, si alguna nube oscura, si veía alguna ventolera con polvo del desierto, lo que fuera, anunciaban y preparaban a la gente para que estuvieran a buen resguardo. Pues en medio de esta ciudad y de este país, digamos, se dice ahora país, pero en aquel tiempo eran pueblos pequeños, a Ezequiel le toca cuidar, avistar en su ambiente lo que es casi imposible hacer. Me recuerda un poco a San Juan Bautista, la misión de Juan Bautista, cuando el Señor, hablando de la preparación de la venida del Mesías, le dice: una voz grita en el desierto, preparen los caminos del Señor. Gritar en el desierto es de locos, porque nadie te escucha. Sin embargo, esa es la misión del profeta Juan, y esta es la misión de Ezequiel: ponerse como atalaya él mismo. Él es el centinela que va a avistar el peligro, para entonces llamar la atención y anunciar el mensaje de Dios. Evidentemente esto está hilvanado con el Evangelio de Mateo hoy, donde el Señor nos invita a la corrección de unos con otros. Pero pensemos en esto como una cisterna. Se dice que el magisterio de la iglesia es el depósito de la fe, que incluye el magisterio de la iglesia e incluye la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pero como toda cisterna, debe tener agua que se mueva, porque una cisterna que no tenga movilidad de agua es agua muerta. Y el agua muerta mata, envenena. Por eso la cisterna tiene que tener tuberías y un motor que bombee el agua de la cisterna hacia los tanques y hacia las llaves o grifos de nuestro hogar. Si no tenemos eso, la cisterna en sí misma no tiene ningún tipo de funcionalidad en los tiempos que estamos viviendo ahora nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra cisterna? ¿De qué está llena nuestra vida? El corazón, el alma, como quieras llamar, el nombre que le quieras poner. Tu vida cristiana, tu vida familiar, ¿de qué la llenas y a dónde bombeas? ¿Cuáles son esas venas o tuberías hacia las cuales tú mandas o a través de las cuales tú envías el agua? Es decir, que el depósito, lo que se llama el depósito de la fe, es para mantener viva la llama de la fe de la iglesia. No es para beneficio personal, individual, mío. De ahí viene el sentido teológico y evangélico de la corrección fraterna. El Señor nos invita no a regañar a los demás, ni siquiera a corregir a los demás. La palabra corrección, corregir, en hebreo el verbo tiene más de un significado. Para nosotros en español es amonestar, ya lo dije, regañar, pero en hebreo significa además exhortar y educar. Es decir, cuando reprendo a alguien, cuando corrijo a alguien, no solamente lo estoy castigando o ni siquiera tengo que llegar a ese extremo, sino que estoy invitado a educar, a exhortar para mejorar. Y la corrección fraterna no puede darse sin el camino de la oración y del amor, como dice Pablo en la carta a los Romanos hoy. Por eso, a nadie le elevan nada más que amor, porque el que ama ha cumplido la ley entera. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque quien ama tratará por el mismo amor que experimenta de no dañar a nadie, de no maltratar a nadie, de no matar a nadie. Entonces el Señor invita a través de este evangelio a la corrección, que significa escudriñar el corazón del otro. Vamos a decir de alguna manera, meterme en la intimidad del culpable. No para ver su culpabilidad, sino para descubrir en medio de ese yerbazal las miles de motivaciones positivas que tiene y que yo, si soy hábil, lograré exprimir y alabar para ser la mejor persona. Y eso lo pueden experimentar los padres con los hijos. Un niño está aprendiendo a ser humano, no sabe, por eso maltrata, por eso rompe, por eso mata pajaritos con una liga, por eso ahorca y le saca los intestinos a una lagartija, hasta que no se encuentra con una instancia mayor que le dice: eso no se hace. Jugar no es matar,
Si estás matando, ya no estás jugando. No se juega con los animales en detrimento de la propia vida. Y entonces, aprendiendo a cuidar al gorrioncito, aprenderá a cuidar a la hermanita y a cuidar al hermano y a cuidar al rival. Cuando uno entra en un colchón de judo, en un tatami, lo que quieras llamar, el mismo maestro te enseña al respeto del rival, porque hay dignidad que respetar. No vamos entonces a meternos en un tatami a darnos estrayones unos a otros para demostrar mi superioridad sobre ti. Ese no es un verdadero maestro y ese no es un verdadero ejercicio del deporte. Se trata de respetar la dignidad, y si eso se respeta en un campo de batalla donde se acude a veces al alto al fuego, a la tregua, para celebrar la Navidad, por ejemplo, y se ha visto en muchos de los enfrentamientos bélicos alrededor del mundo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se respeta la dignidad del preso militar que se reviste con su dignidad de uniforme, aunque sea el uniforme del ejército contrario, se le respeta su dignidad y debe tener un juicio justo. Cuanto más nosotros, en el ejercicio de la corrección de nuestras comunidades, debemos aprender a tratarnos como hermanos. Pero para aprender a tratar al otro como hermano, me tiene que interesar la vida del otro. Y muchas veces estamos en la comunidad, vivimos en la comunidad, acudimos con frecuencia a las comunidades cristianas, pero lo hacemos como un ejercicio de self-service. Lo hacemos como un ejercicio en la iglesia de sírvete tú y el otro que alcance si puede. Y pienso solo en mí, en mi familia o en mis intereses personales. Y eso lo puede tener un líder de la comunidad, líder de grupo de oración, de un grupo X, de cualquiera de nuestras comunidades, pero también lo puede experimentar y expresar un sacerdote X en cualquiera de nuestras comunidades, donde la comunidad es digamos, el consuelo del propio sacerdote, porque uno va haciendo lo que quiere. A mí no me hizo sacerdote el Señor para yo manejar una comunidad a mi gusto. Me hizo para liderar, servir a la comunidad, aprendiendo a tomar lo positivo de todo lo demás. No me hizo sacerdote el Señor para estar como un solterón en el couch de mi casa, sin atender a nadie y molestándome cada vez que me llamen y me digan, lo están buscando, padre. Y eso ocurre. Y le ocurre a los líderes de la comunidad también, donde muchas veces se defiende un grupo en detrimento de los demás. La corrección fraterna está llamada en cada uno de nosotros a vivir el amor. El amor que es el que hará después que tú puedas perdonar. Y el perdón que hará después que tú puedas corregir fraternalmente al hermano o a la hermana. Es decir, que el Señor nos invita a esta correlación, a esta relación intrínseca del amor, porque el que ama ha cumplido la ley entera. Nos invita el Señor a dar este paso de calidad en nuestra vida como comunidad cristiana. Por eso el Señor nos dice, nos invita, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. ¿Qué significa esto? Esto a la comunidad de los hermanos protestantes lo toman al pie de la letra, de manera que se creen ellos que cualquiera en la comunidad tiene derecho a amonestar a cualquiera dentro de la comunidad. Y ese no es el sentido evangélico y pastoral que el Señor Jesús le da en el Evangelio de hoy. Por eso mencionaba al inicio de la homilía el magisterio de la iglesia, porque esta palabra no se la dice el Señor en el Sermón del Monte a todos los que estaban escuchándolo, o no lo dijo el Señor al final de la multiplicación de los panes y los peces. Se lo dijo el Señor a sus discípulos, al colegio apostólico, de manera que la iglesia aprendió de este evangelio a hacer este ejercicio de la corrección fraterna, en la cual los obispos, los sacerdotes y la comunidad cristiana, unidos al Papa, todos con el agua de la misma cisterna del amor de Dios, seamos capaces de corregir. Aquí toca el tema de soslayo de la excomunión. Pero ¿quién se excomulga? Alguien que de manera deliberada, personal e incisiva se quiere alejar de la enseñanza pública evangélica de la iglesia. El Señor nos invita no a ir corrigiendo a los demás, sino a hacer el camino de la oración, del amor que hace que a través del amor que yo experimento de Dios y del amor que el
Señor experimenta a través de mi oración, yo sea capaz de acercarme al otro con el mismo amor para tener una relación de igual y desde esa experiencia de amistad poder mejorar todos. Es eso básicamente la corrección fraterna. No se trata de que un grupo esté por encima del otro porque sabe más teología. Se trata de que todos estamos caminando a la luz del Señor bajo su mismo magisterio en la misma iglesia, que es la familia, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Pidámoslo así para que cada uno de nosotros en esta comunidad de San José y Santa Teresa, pero también los que ven la Eucaristía desde sus hogares, hagamos comunidad, aprendamos a corregirnos unos a otros desde el amor. No como aquel fariseo que estaba mirando al publicano diciendo, este es un publicano y un pecador. Dice el Evangelio que la oración, ni siquiera la oración fue escuchada por el Señor. No se trata del sentimiento de superioridad que a veces tenemos unos con otros. Una vez yo me confundí en Cuba porque le dije a un muchacho, le dije, ¿tú eres del Congo? Y me dijo, no, yo soy angolano. Y se ofendió porque le dije que era del Congo. A veces nosotros nos ofendemos porque le dices a un mexicano si es de Guatemala, o a uno de Australia si es de New Zealand, o le dices a un alemán si es austriaco. Todo el mundo se ofende porque piensa que el otro es inferior, o porque yo soy superior. La corrección fraterna nos invita a nosotros a mirarnos de igual. Mirándonos igual, ¿cómo? Porque tenemos un mismo Padre, tenemos un solo Señor, expresamos con nuestro corazón una sola fe, y Él es un Dios, el único Dios y Padre de todos. Con esa mirada a Dios, con esa cortina de fondo del amor de Dios que nos invita a la corrección, caminamos en la iglesia. Que así sea. Presentémosle al Señor nuestras necesidades e intenciones en este domingo. Pidamos por la iglesia para que a la luz del Evangelio sigamos caminando con la palabra de Jesús que alienta nuestros pasos e ilumina nuestra vida. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre Francisco, para que su liderazgo y servicio en la iglesia sea motivo de imitación para muchos que intentan caminar buscando al Señor, roguemos al Señor. Por los pobres, los marginados, los que se sienten solos, roguemos al Señor. Pidamos por nosotros que participamos en esta Eucaristía, para que salgamos renovados con la palabra de Jesús, para que su cuerpo y su sangre alienten nuestra vida. Roguemos al Señor. Rezamos también por el cumpleaños de Ernesto Rodríguez, para que el Señor lo siga bendiciendo y cumpla todos sus sueños y proyectos. Roguemos al Señor. Y por último rezamos por el eterno descanso de la hermana Amparo Rodríguez, para que el Señor le descubra y ella pueda ver y disfrutar de la luz perpetua, descansando en su paz. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón, te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Nicolás, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Los destarse a morir para cosechar las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Los desamparados vendrán a partir el pan y verán su dignidad de nuevo en Jesús Salvador y buen pastor. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Juntos comemos el pan que nos regala, Señor, el pan que tu cuerpo es, tu gran entrega de amor. Juntos bebemos también la copa de salvación, así anunciamos tu muerte, precio de la redención. Unidos todos formamos la iglesia que Dios fundó, viviendo su mandamiento de amor. Juntos comemos el pan que nos regala, Señor, el pan que tu cuerpo es, tu gran entrega de amor. Juntos bebemos también la copa de salvación y así anunciamos tu muerte, precio de la redención. Oremos.
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentar a esta preciosa niña, que se acerque aquí los padres. Acérquense al altar y lo presentan delante del Señor para que el Señor y la Virgen Santísima la acompañen, la bendigan y que el camino del bautismo sea el que la introduzca a ella en las aguas del Espíritu de la Santísima Trinidad, que la hagan finalmente hija de Dios, se llame hija de Dios, y después, con el ejemplo de sus padres y padrinos, pueda también acceder a los sacramentos de iniciación cristiana. Que el Señor la bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para esta niña bebé. Y por supuesto a bautizarla pronto. ¿Oyeron, padres? Papá y mamá, a bautizarla pronto. No lo dejen para cuando se vaya la pandemia, para que salga fortalecida. Esta semana tenemos una misa especial, que es el martes día 8 de septiembre, es la Natividad de la Virgen Santísima. Se celebra la fiesta en toda la Iglesia Universal, pero nosotros los cubanos celebramos a la Virgen de la Caridad del Cobre. Vamos a tener aquí en la iglesia una hermosa imagen de la Virgen de la Caridad que será bendecida ese día, y después de la bendición se va a ir a entronizar a la iglesia de el Santo Niño, Holy Child, donde está viviendo el obispo Cisneros, Octavio Cisneros. A los pies de la Virgen de la Caridad ofreceré mi patria, mi nación, a todos los cubanos que sufren y esperan de la Virgen y del Señor su acción poderosa, como dice el Magnífica, como un canto de alabanza al Señor. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Pues invito a todos los que deseen a unirse a esta fiesta de la caridad el próximo martes 8 de septiembre, aquí en la Concatedral de San José, a las 9 de la mañana. Recuerden que la oficina está abierta, se están haciendo appointments para si usted desea confesión, si usted desea bautizar a sus niños, si usted desea alguna misa de 15, de misa privada, lo que sea, puede ir a la oficina, que estamos dispuestos al servicio. Que pasen todos una feliz semana. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que la pasen bien.